Ujú. Hola, ahí estamos, vamos a ver. Ahora sí, no es igual conecta. Ahí estamos. Ahí estábamos. Hola, Ya estaba como, Dios. ¿Cómo muy estamos? bien. Hola a todos que están como entrando en la live. Hola, hola. ¿Está Romy? ¿Está entrando o A está ver, como ahí va? ahí Ahí está. activo el video. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, está todo. Yo te escucho perfecta. ¿Vos? igual. Muy bien. Buenísimo. Romy creo que está como al revés. Sí, Ahí, tratando de ver si lo podía dejar con el buenísimo. pero ¿Cómo estamos? ¿Bien? bien, bien. Súper bien. Hola, ¿qué tal? A todos, todas, todes. Gracias por estar por acá. Em, ¿Quieren que empecemos como una pequeña rondita de presentaciones? Sí, creo que sí. A ver que voy a cerrar mi micrófono para que cada una pueda como presentar. ¿Sí? Bueno, yo también. Ya, ¿parto yo? Bueno, hola a todas. Bueno, igual vamos a esperar que se conecte más gente para empezar como con una ronda de preguntas. Por mientras nos vamos a presentar, yo soy Romina Suárez, soy de la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir de Chile. Nosotras somos una organización de profesionales de la salud y de otras profesiones también afines como antropólogas, abogadas, que hemos estado trabajando desde el 2018 en los, por un lado en campañas informativas, haciendo como conciencia social para mejorarle el acceso a la información sobre el aborto y por otra parte en algunas como instancias legislativas incluso para proteger nuestro derecho a abortar. Actualmente en Chile tenemos una ley que es por causales, que es por causal de riesgo vital de la mujer gestante o de la persona gestante, una causal de inviabilidad fetal, cuando el feto en gestación tiene alguna malformación severa que no va a permitir su vida fuera del útero, y en el caso de violación, pero en el caso de violación tiene un plazo bastante restringido que es hasta las 12 semanas en las mujeres adultas y hasta las 14 semanas en las menores de 14 años. Eh, por supuesto, desde el 2017 que se publicó esta ley, muchas mujeres han podido acceder a la interrupción voluntaria del embarazo gracias a esta legislación. Sin embargo, es una ley que se queda corta, que tiene algunos puntos deficitarios, como por ejemplo que permite la objeción de conciencia de manera muy amplia e incluso permite la objeción de conciencia institucional, o sea, hay instituciones que pueden decir que son objetoras de conciencia y lamentablemente esto pone bastantes trabas en el flujo de atención de las mujeres, pone trabas en cuanto a traslados, hay algunas ciudades que tienen todos sus profesionales que son objetores, entonces requiere que las mujeres sean trasladadas de una ciudad a otra, porque o los ginecólogos o los anestesistas son objetores de conciencia y no se pueden hacer los procedimientos o entregar los fármacos. Además, pone el aborto solo en los servicios de ginecología y obstetricia, entonces los médicos generales
o las matronas no los pueden realizar, entonces eso también dificulta más el acceso. Actualmente estamos trabajando una en la modificación, en apoyo a la modificación del protocolo de objeción de conciencia, en el fondo como para normar mejor esta objeción y que signifique menos retrasos en la aplicación de la ley. Y por otra parte, el gobierno este año anunció un posible proyecto de ley de aborto que eventualmente podría ser sin plazos y en el que, por supuesto, también nos interesa participar para, ojalá en el futuro, tener una ley que no sea por causales, sino quizás por plazos o con otros criterios, pero que en el fondo permita a más mujeres, a más personas acceder a estos servicios que son tan necesarios. Gracias. Bueno, hago Perdón. una, gracias, Romy. Eh, Hago una pequeña presentación también. Nosotras somos, soy Noelia, Noelia Gómez, soy parte del equipo de consejería de la plataforma Safe to Choose o Ayuda para Abortar. Eh, Tanto como Luisa y yo trabajamos en la consejería, las dos, ella después va a hacer su presentación. Nosotras somos, nuestro trabajo es alrededor del mundo, es una plataforma, nosotras somos parte de la consejería en América Latina, hacen consejería en portugués y en español, pero también tenemos compañeras en África, tenemos compañeras en India, así que se hacen en 8 idiomas la consejería. ¿En qué consta nuestra consejería? Que las personas vienen a preguntar cómo utilizar las pastillas en caso de que tengan pastillas, o se enteran que recién están embarazadas y quieren saber qué opciones tienen en general, o también tienen un retraso y tienen miedo de realizarse un test, entonces también hacemos el acompañamiento ahí de apoyar, de hacer como de apoyo emocional para cualquiera que sea el resultado, que la persona sepa que está acompañada y que tiene soluciones, cualquiera de los resultados que traiga ese test de embarazo. Hacemos también consejería post-aborto. Cuando decimos aborto, hablamos normalmente lo que hacemos es la consejería de abortos con pastillas, pero también pueden ser de una MEU, de una aspiración. Entonces también le vamos a dar información post, como los cuidados post, para esa persona que está atravesando ese momento. Así que básicamente eso cortito, eso es lo que hacemos en Ayuda para Abortar. Tenemos también un robot en el chat que si bien nosotras tenemos un horario más o menos que va desde las 9 de la mañana alrededor de las 6 de la tarde porque manejamos un montón de usos horarios, entonces cada una está en distintos lugares y combinar nuestros usos horarios es bastante complejo también. Si no hay una consejera conectada, tenemos el robot que también responde preguntas general, puede compartir los protocolos, puede compartir organizaciones amigas que también te pueden seguir ayudando localmente, te puede compartir también información de test de embarazos, del ultrasonido, de la ecografía, así que bueno, ese chat también es bastante completo. Cierro acá como para darle paso a Luisa. Gracias, amiga. Creo que como explicaste muy bien qué hacemos acá en Safe to Choose y Ayuda por Abortar. Nuestros servicios son estos de consejería y bueno, así como no es, mi nombre es Luisa. Yo soy en verdad, yo pido perdón ya ahora porque soy brasileña y sí, puedo hablar como algo mal en español, me perdone, pero hago consejería en las dos lenguas, en Safe to Choose o Ayuda para Abortar, y en español y portugués. Yo soy obstétrica de formación en Brasil y actualmente yo vivo en otro país. Hablo desde Argentina con otro escenario, pero comprendo totalmente nuestra audiencia igual de Brasil, que es muy complicado todo. Igual tenemos como una situación tal vez muy similar con Chile en ese sentido. Tenemos algunas causales que entran como aborto legal, pero
igual no tenemos una realidad y como es de Argentina en ese momento, que hay una posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo. Y ya estamos como realizando la consejería en Safe to Choose para todos esos casos. Para mí es una buena oportunidad de estar como en una otra perspectiva desde cuidado prenatal y de embarazo y de la salud de la mujer. Y está teniendo una experiencia muy buena en ese sentido, principalmente por venir de un país que como seguimos luchando para tener el acceso básico de estas causales y queriendo como ampliar ese acceso también y ver acá también como las parceras de las organizaciones locales de Argentina lograron como cambiar todo ese escenario y todo más. Y bueno, creo que Noé ya ha compartido cómo hacemos la consejería y estamos ahí para sacar dudas, para ser un apoyo, una escucha a quien quiera como hablar sobre eso, tener dudas, porque normalmente es un contexto que muchas veces las mujeres se sienten muy solas en este momento y no hay nadie para hablar al respecto y nosotros como consejeras estamos ahí para hablar y sacar cualquier duda que tengan en este momento y o después igual como con cualquier duda en aspecto de salud, de todo más, tenemos igual como un consejo médico para casos más específicos, si hay alguna duda respecto de la parte más de salud fisiológica y todo más. Y bueno, estamos ahí disponibles siempre para quien buscar nuestra ayuda, todas las mujeres y personas con úteros y personas embarazadas que pueden como nos buscar para alguna consejería que estamos ahí ofreciendo. Bueno. Yo quería decir que nuestra alianza o por qué estamos acá en Ayuda para Abortar junto con la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir es que nosotras también, todas las organizaciones, cada una por su lado, siempre intentamos generar alianzas, generar visibilidad, generar intercambios entre los seguidores de Ayuda para Abortar, los seguidores de la Red Chilena y también que nosotras podemos, nosotras desde Ayuda para Abortar, generar una alianza, como nosotras somos una plataforma virtual, necesitamos alianzas locales o organizaciones que trabajen en territorio. Entonces, por ejemplo, la Red Chilena es una aliada, así como tenemos aliados en Argentina, en Brasil, en México, en todos los países en donde trabajamos. Y nuestra idea siempre, uno de nuestros trabajos es ampliar esa red de alianzas todo el tiempo. Y otra cosita que quería decir, que otra cosa importante de nuestro trabajo, que creo que lo hacen la Red de Chile también y casi todas las organizaciones de base también, es la lucha contra el estigma que rodea al aborto. Entonces nosotras, nuestro objetivo alrededor del estigma y cómo lo combatimos es tratando de generar un nuevo lenguaje alrededor del aborto, un lenguaje que hable abiertamente del aborto, con las palabras adecuadas, que nombre lo que hay que nombrar, que no use eufemismos y que también tampoco use imágenes tristes ni dramáticas, sino que esto normalizarlo y decir es un evento obstétrico más que pueden pasar las mujeres o personas con útero, como tantas otras situaciones de salud que podemos llegar a pasar a lo largo de nuestras vidas. Entonces, también queremos aportar desde ese lado la normalización y un poco, como decíamos hace muchos años acá en Argentina, como sacar el aborto del closet. Re importante eso. Y también igual creo que muestra que mismo que con realidad totalmente y contextos totalmente diferentes como Argentina, Chile y Brasil, hay una red que se comunica, eso es muy bueno. Y como vivimos en Latinoamérica, una realidad muy similar, creo. Como estamos siempre intentando desarrollar eso y tornar más público y dar cara a nosotras y todo más para que sea, para que hablamos sobre eso, sí. Bueno, sí, comentar que con respecto a la creación de redes, nosotras también
Consideramos que es fundamental, principalmente porque cada cierto tiempo, periodos de tiempo, hemos visto como el resurgimiento de movimientos políticos que son fundamentalistas, que son antiderechos, que aquí en Latinoamérica ha estado sumamente presente con Bolsonaro, con Milei en Argentina, y que vemos que en los países, cuando aparece alguno de estos gobiernos que son de ultraderecha, que son fundamentalistas, siempre intentan que retrocedamos en derechos. Ujú, No solo en el aborto, sino que también en cosas básicas como el acceso a anticoncepción, el acceso a ujú. la esterilización, a algunos servicios de fertilidad, porque la gente piensa de derechos sexuales y reproductivos como, ya están las feministas hablando de aborto. Y en realidad nos referimos a todo, nos referimos al cuidado que requiere la persona, la mujer y la persona con útero previo al embarazo, durante el embarazo, posterior al embarazo, el poder acceder a métodos anticonceptivos, esto es para hombres y para mujeres, para todas, todos y todes, la posibilidad de realizarte exámenes, por ejemplo, de infecciones de transmisión sexual, tratamiento de esas infecciones, la posibilidad de acceder a tratamientos de fertilidad y, por supuesto, como parte de todas las prestaciones de salud que involucran los derechos sexuales y reproductivos, la posibilidad de acceder a un aborto. Ujú. Y también los cuidados que requieren los abortos espontáneos, que muchas veces quedan como de lado o invisibilizados en algunos países con legislaciones más restrictivas, como por ejemplo tenemos casos emblemáticos como en El Salvador, en que mujeres han sido encarceladas siendo que tuvieron abortos espontáneos porque tienen gobiernos y legislaciones muy restrictivas, muy retrógradas, que consideran que todos los abortos son provocados y que son, en el fondo, al final, siempre son vividos en clandestinidad. Entonces, como red también pensamos que es necesario que nos aliemos en la región pensando en esto, en que habitualmente vemos que vamos como algún país está viviendo unas situaciones más complicadas y también uno empieza a ver que mujeres migran para poder abortar. Por ejemplo, en el caso de Argentina, como no requieres tener la nacionalidad en algún momento, probablemente ahora ya es menos por lo que está sucediendo políticamente, pero en algún momento iban mujeres de Brasil o iban mujeres de Chile porque allá podías acceder a un procedimiento que aquí en Chile no podías acceder y tenías que hacerlo de manera clandestina. Entonces también son situaciones que hemos visto que van sucediendo y que son importantes de visibilizar para entender la situación que está ocurriendo no solo a nivel local. Hay muchas brasileras también yendo a Colombia, las que están como más del lado más norte del país, dependiendo como también al ser un país tan grande, puede expulsar mujeres para todos los países, pero bueno, hay un montón que vienen para Argentina, hay otro montón que van a Colombia. Igual a veces casos que normalmente serían casos de aborto legal en Brasil, incluso porque Colombia como hay una restricción menor porque es hasta 24 semanas. Y bueno, igual estaba diciendo que muchas veces mismo que tenemos la ley que dice una cosa, esos escenarios culturales de acuerdo con la política de cada país va cambiando las cosas y dando como espacio para interpretaciones que no son buenas y que igual Brasil no tenemos como dentro de las causales no tenemos como restricciones a cuestión de edad gestacional, de periodo de semanas, de todo, y muchas veces esto acaba no logrando el acceso y todo más, y muchas veces mujeres van al otro país, como Colombia, por ejemplo, para tener acceso dentro de este periodo de tiempo que debería ser un acceso dentro de la causa legal de Brasil y todo más, que son de violación, riesgo de vida a persona embarazada y malformaciones fetales que comprometen la viabilidad fetal. Y es eso que es una cosa que vemos como en varios países y que mujeres migran para lograr hacer eso. Sí. Sí. Como Claro, decía Romy, perdón. lo que les iba a comentar también es que, bueno, cuando nos reunimos para preparar esta sesión, eh, salió el tema de que muchas personas piensan que ya no es necesario seguir hablando de aborto porque vivimos en países que tienen una ley que permite el aborto. Entonces, como que
con esto ya estaría solucionado el problema. El tema es que incluso dentro de las causales que permite la ley, vemos que se restringe el derecho a poder abortar. Eh, Nosotras aquí dentro del país también tenemos alianzas y comunicación con redes de acompañantes, que en Argentina le llaman socorristas. Eh, y en el fondo sabemos que muchas mujeres que sí entran en las causales igual prefieren abortar en clandestinidad por miedo a ser juzgadas, a ser maltratadas, a que en el fondo este peregrinaje de ir, solicitar la causal, que no les acepten el procedimiento o el aborto con fármacos, entonces finalmente como para evitarse todo eso, prefieren igual acudir a redes feministas o incluso a traficantes para poder abortar en clandestinidad, solo porque les da mucha desconfianza ir a un hospital, ir a un servicio de salud para solicitar el aborto, a pesar de que entrarían en las causales. Porque también sabemos que hay muchas mujeres a las que se les rechaza, entonces está esta dualidad, como voy a ir, me voy a exponer a maltrato, a malos comentarios, a que quizás se entere mi entorno familiar, que yo no quiero que se entere, versus mejor lo hago yo sola, tranquila o con algún acompañante feminista y me evito todo este otro problema. Entonces, finalmente la ley igual, como existe la objeción de conciencia, genera estas como vicios que impide que todas las mujeres puedan acceder a los servicios. Claro, el derecho. Ujú. En el caso, por ejemplo, en el caso de Argentina, que también es como bastante emblemático, digamos, porque fue una ley súper luchada, la ley, estamos hablando de la ley 27610, que se aprobó en diciembre del 2020, o sea, también estábamos en plena pandemia, eh, y a pesar de que fue súper luchada, y eso calmó un poco al movimiento, a la marea feminista, a la marea verde que se venía experimentando en Argentina, también podemos ver que tiene un montón de vicios, como dice Romy, o de problemas, más allá de la objeción de conciencia, que es el principal, sin duda. Por lo menos nuestra ley habla de que no puede haber una objeción institucional, sino que debería ser individual. Médico o médica debe anotarse en un padrón para poder ejercer su derecho, su objeción de conciencia. Pero existen otros problemas post-ley también. No es que se vuelve todo un ideal de los derechos reproductivos de las mujeres o personas con útero. También, por ejemplo, están los problemas de accesibilidad dependiendo de la región del país en la que te encuentres. Si uno está en las provincias o en las zonas más ricas del país, en las zonas más urbanas, en la zona con más universidades, más industrializadas, como ser Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba o Mendoza, por ahí son lugares en donde se puede llegar a acceder relativamente fácilmente al derecho, ¿no? De abortar voluntariamente. Si hay provincias enteras que no solamente que tienen objetores de conciencia, sino que directamente no se garantiza en toda la provincia. No hay nadie que garantice. Entonces tenemos Jujuy, Corrientes, Misiones, en donde se ven que dentro del mismo país las mujeres tienen que migrar y moverse a otros lados, que eso ya también conlleva económicamente un gasto, sabiendo la situación que estamos pasando en la Argentina, entonces ya moverse, tiempo, hay que hacer una organización familiar en caso de tener hijos, también hay que dejarlos al cuidado de alguien. O sea, todo eso también representa una, una obstrucción del acceso al derecho. Después, por otro lado, también tenés el problema de la capacitación de los profesionales. En muchos lugares te dicen, te dicen que la ley existe, pero que los profesionales no están capacitados. Y uno no lo puede creer. Sí, pues sí, no, lastimosamente es así.
por ahí te dan las pastillas y después no te dan opciones, por ejemplo, si uno quiere hacer una aspiración o pastillas, no, solamente te dan la opción de las pastillas, no hay una aspiración porque te dicen o que no están las herramientas o que no hay personal capacitado para utilizar las herramientas, sí, sabiendo que es un procedimiento relativamente fácil, ambulatorio, con anestesia local, que no debería ser, no sé, comparado con una operación de corazón, digamos, o sea, no tiene nada que ver. Eh, y después, otro de los problemas que podemos decir que hay post-ley es el delay, ¿cómo se dice delay? No sé la palabra. El retraso en los procedimientos administrativos también. Si se tiene que judicializar la situación, se pasan semanas. Y esto también pasa en Uruguay. Recordemos que Uruguay también tiene una ley hace muchos años, desde el 2012 ya, o sea, hace más de 10 años, pero que también tiene una restricción hasta las 12 semanas y la persona va, pide el acceso al aborto, la mandan por ley 5 días a reflexionar pos una charla con un equipo de salud. Entonces se tienen que ir a la casa como a reflexionar y a los 5 días, y por ahí si ya estás de 11 semanas, ya se acerca mucho al límite de lo permitido. Eso también expulsa a las mujeres que viven en un contexto de un aborto legal. Igual, Brasil se pasa lo mismo. Me callo porque hablo No, mucho, chicas, perdón. por Ustedes me tienen favor. que callar. Por favor, esa es una cuestión porque creo que las personas se olvidan, creen que como poner un límite de semanas de todo más es algo bueno, que no sé, va a ser de alguna manera más tranquilo para conciencia social y cultural de las personas, pero las personas se olvidan que si esta burocracia existe, embarazo no pasa, no para de desarrollar. Las personas se olvidan de eso. El embarazo no va a parar de desarrollar en este momento todo, y cuanto más burocracia ponemos, más cosas, de límites, de todo más que ponemos, peor se queda el caso para todos. Eso que es una cosa que creo que normalmente tenemos que abrir nuestros ojos para entender más, cómo es mucho más difícil estos cosas menores para todos, para quien busca la interrupción, para el profesional que está ahí haciendo la atención en salud, el sistema y todo más. Y bueno, es un problema que pasa en todos los países. Y las personas Lamentablemente. olvidan eso. Y a veces aumenta incluso el riesgo, igual que en Brasil, incluso pasamos por casos recientes respecto de eso. Muchas veces hacer un procedimiento de manera autónoma en casa incluso va a ser una posibilidad de disminuir riesgos al respecto de ciertos procesos, como en Brasil la causal de ascender a un proceso por cuenta de riesgo a la vida de la persona restante. Y muchas veces hay una judicialización que no es necesaria, pero las instituciones lo hacen de cualquier manera, incluso en centros urbanos que deberían como facilitar ese proceso. Y hay una judicialización y muchas veces es más fácil hacer de manera autónoma, incluso para disminuir riesgos obstétricos y ginecológicos para esa persona. Porque cada vez que pasa, cada día que pasa, se aumenta un riesgo por cuenta de un embarazo que está sobreponido, perdón, sobreponido, Sobreexpuesto. sobrepuesto, bueno, de esta condición de salud, ¿entiende? Y hay que mirar eso, si las personas se preocupan tanto con la cuestión de la salud, entonces que se preocupen realmente, ¿sabe? Es importante como asumir eso, ¿sabe? Pero bueno, eh, vamos a las cosas que todos querían preguntar y que normalmente llegan a nosotros, que creo que esa fue igual a nuestra propuesta de hacer esta live, es como traer como todas las cosas que normalmente se preguntan, las dudas de todo más, para incluso las personas que están aquí, perdón, eh,
mirando nuestra live que pueden igual como enviar preguntas y dudas y consultas para nosotros. Una de Podemos, las cosas que teníamos en común cuando hablábamos con la red chilena, con Romy, cuando estábamos organizando este live, era hablar de la necesidad de una ecografía previa. Una de las preguntas normales que recibimos es, ¿necesito hacer una ecografía antes de realizarme un aborto o no? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Es siempre necesario? ¿Qué responderíamos ante eso? Ya. tenemos, Eh, tenemos como, hay distintas situaciones y hay que entender que cada persona y cada embarazo es completamente diferente, es un mundo en sí mismo. Entonces es súper importante que cada vez que busquemos ayuda para abortar, ya sea de manera legal o lamentablemente en clandestinidad, tenemos que tener claro que nuestros antecedentes médicos son muy importantes. Entonces, nuestros hábitos, como si fumamos o no, nuestros antecedentes previos, si hemos tenido alguna infección de transmisión sexual o infección pélvica, si hemos tenido cirugías previas en la pelvis, o alguna cirugía ginecológica, o hemos tenido antecedentes de algún embarazo ectópico previo, lo que se sugiere es que ojalá podamos hacer una ecografía, porque existe el riesgo de un embarazo ectópico. La mayoría de los embarazos se implantan dentro del útero, que es su ubicación normal, y cuando ocupamos el misoprostol no hay ningún problema y el misoprostol va a generar contracciones y el útero va a poder expulsar el contenido. El tema es que existen los embarazos ectópicos que se implantan fuera del útero, que puede ser en las trompas de falopio, puede ser en el abdomen, o sea, completamente fuera de todo el sistema reproductor, pueden ser en el cuello del útero o en el caso de las mujeres que han tenido cirugías en el útero, como las cesáreas o alguna cirugía de miomas, se pueden implantar en las cicatrices de las cesáreas. Entonces, cuando ocupamos misoprostol en esas situaciones, no vamos a tener resultados, porque en el fondo el útero va a tener contracciones y el embarazo no está ahí, entonces no va a servir de nada. Y además, en el caso de los embarazos ectópicos que están, por ejemplo, en las trompas, cuando van creciendo, la trompa, como es un tubito pequeño, se va a romper, va a generar sangrado y eso puede ser una emergencia ginecológica que requiere una cirugía para, en el fondo, salvar la vida de la persona gestante. Entonces, va a depender mucho. O sea, si tenemos clara nuestra fecha de última regla, si nuestros ciclos son regulares, si no estábamos tomando anticonceptivos en los últimos 3 meses y no tenemos ningún antecedente de estos riesgos que les mencionaba, se podría hacer, en el fondo, iniciar el proceso sin tener una ecografía previa. Pero si tenemos algún antecedente que nos pueda aumentar el riesgo de un embarazo ectópico o no tenemos clara nuestra última regla porque o estábamos usando algún anticonceptivo que nos corta la regla, la menstruación, o tenemos nuestras menstruaciones irregulares, puede que tengamos quizás menos semanas o más semanas de las que pensamos y que las dosis del medicamento quizás tengan que cambiar. Entonces es importante ahí, en esos casos, realizar una ecografía. No sé si quieren complementar las chicas. eh, no, igual, Sí, muchas veces, por favor, no paren, por no, favor. dale, dale. Ok. No, yo quería decir que sí, que coincido completamente con lo que dice Romy. Nosotras, al no ser una organización que está en territorio, también nos guiamos por cuestiones mucho más generales, digamos. En ese sentido, la OMS en la última guía que sacó en 2022 recomienda, por supuesto, como dice Romy, en la medida de lo posible tener una ecografía previa, pero que en todo caso, si la ecografía representa un obstáculo o un momento de dilación para llegar al aborto, entonces en ese caso es mejor hacer el proceso sin tener la ecografía en mano, digamos. Nosotras siempre decimos, sí, si te es posible, si no es que, bueno, hay muchos lugares en donde por ahí la ecografía se la dan de acá a un mes y medio, o sino que son imposibles de pagarlas para un montón de personas con
bajísimos recursos, en donde los hospitales tampoco son lugares muy amables, que abren las condiciones para que las mujeres o las personas gestantes puedan ir abiertamente a acudir a pedir una ecografía. Entonces, si va a presentar un obstáculo, una dilación al acceso al aborto, entonces en ese caso decimos, lo podés hacer sin tener ecografía previa. También una cuestión del aborto, perdón, del embarazo ectópico que nos llegan a nosotras es que algunas mujeres nos relatan un embarazo muy doloroso, muy, muy doloroso. Entonces, normalmente se siente cuando hay mucho ingerido ningún tipo de pastilla, sino que te enteraste que estás embarazada y tenés mucho dolor constante en la zona del útero, entonces es muy necesario en ese caso hacerse una ecografía para ver que el embarazo esté bien ubicado y que las pastillas sean realmente de utilidad, digamos, porque si el embarazo no está dentro del útero y está en otro lado, si es ectópico, la intervención es una intervención quirúrgica y es como dijo Romy, para salvar la vida de la persona que está gestando. Sí, sí, coincido. Y creo que es eso, muchas veces es muy individual, a veces de ver como cada persona con sus signos y síntomas que van demostrando, a veces normalmente incluso llamo a la persona para buscar hacer un ultrasonido y no sé, a veces buscar como redes que pueden como facilitar eso, incluso si hay como una sospecha de un embarazo ectópico. Pero igual, esa es muchas veces la cuestión que si es realmente a veces un embarazo ectópico y te va pasando el tiempo, utiliza las pastillas, no funciona, no sangra, no presenta nada de sangrado, ¿qué pasa? Que cada vez, como Romy había dicho, como cada vez que va pasando el tiempo, se puede aumentar este embarazo y llegar a un punto de se ha roto y todo más, y eso sería como este tiempo que va pasando, el embarazo desarrollando, y llegar este punto que hay una ruptura, que es la complicación que no queremos que presente todo más, ¿no? Pero no necesariamente la cuestión de las pastillas, a veces hay cosas que pueden estar fisiológicas de obstétricas que pueden estar relacionadas, pero que vemos es que si una persona que va a utilizar las pastillas y puede ser un embarazo ectópico, que va a suceder es que no va a sangrar, no va a suceder como un aborto igual como estamos acostumbrados a ver, que es igual un aborto con pastillas. Eso creo que es bueno de aclarar, que un aborto con pastillas es igual como un aborto espontáneo. La diferencia es que sabemos lo que está haciendo esta inducción de este proceso. Y un aborto espontáneo no necesariamente lo sabemos a veces la causa y todo más, que desde ahí va muchas otras causas obstétricas que es para otra charla, pero lo que pasa con el aborto espontáneo es eso, que va a ser igual con de pastillas y en un ectópico no va a presentar ese sangrado. Y igual, si tenemos un caso que la mujer ha utilizado las pastillas, hay síntomas, hay signos, no ha presentado nada de sangrado, ha presentado, no sé, hay un histórico de laqueadura, ¿se dice laqueadura en español? Igual, sí, sí. Ligadura. Ligadura de trompas. Ligadura, perdón. Ligadura de las trompas o mismo la utilización de dispositivo intrauterino, como todo eso puede ser como cosas que va demostrando un contexto que puede ser una ectópica y no queremos como que pase más tiempo porque la interrupción de una ectópica es diferente y no va a suceder con misoprostol. Puede ser farmacológica y va a depender de una evaluación médica que va a haber en aquel contexto cuál es el método que es más seguro para interromper. Y hay necesidad de interromper, esa que es la cuestión, es un caso clínico, ¿sí? Y por eso todo el tema de la cuestión de ultrasonido, pero siempre individualizando y todo más, y es importante igual pensar en todo. Quería Y ahí como Luisa comentar. ya... Ah, sí, sí, dale. Dale, sigue, sigue, sigue. No, Sigue, sigue. no, yo decía, como Luisa justo habló del sangrado, podríamos, una de las preguntas que también se me ocurre que siempre nos hacen es, ¿cuánto voy a sangrar? ¿Cómo es el sangrado? ¿Cómo, o sea, a qué se va a parecer o no? Y también ahí desmistificar un poco de que no va a haber hemorragia, no va a haber muerte, no va a ser un sangrado descontrolado que van a
que va a salir y no va a ser algo similar a lo que vivimos las personas con útero todos los meses con la menstruación. No sé si querés, Romy, hablar Sí, de tema de sangrado post uso de quería pastillas. comentar eso, que es importante que cuando se usan las pastillas, que como decía Luisa, efectivamente estas imitan el proceso natural de un aborto. Cuando se produce un aborto, que de hecho es la misma sustancia en versión sintética que la que se producen las contracciones de la menstruación, las contracciones de los abortos espontáneos y las contracciones del parto, que es la prostaglandina. Aquí existe una versión sintética que es el misoprostol. En el fondo estamos usando la misma sustancia en una versión creada por el humano para inducir estas contracciones uterinas que van a ser idénticas al proceso natural. Entonces, por un lado, ¿qué significa esto? Que el proceso se produce de la misma manera que un aborto espontáneo, o sea, van a haber contracciones, va a haber dilatación del cuello del útero, que eso no lo podemos, en el fondo cada mujer no lo va a poder evidenciar, pero eso es lo que está sucediendo, se está dilatando el cuello del útero, están habiendo contracciones y vamos a ver sangrado. Y este sangrado, lo ideal es que cada una lo pueda examinar, porque así vamos a saber si efectivamente se produjo la expulsión del embarazo o no. Y ahí, dependiendo de las semanas, y qué es lo que se hace siempre con las acompañantes, cuando se guía a alguien en qué es lo que va a haber, se le explica, va a ser o un saco gestacional, o si es que va a haber o no partos fetales, porque en el fondo eso va a depender de las semanas de embarazo. Pero lo ideal es que ojalá la persona que está usando los fármacos o la persona que la está acompañando pueda revisar lo que va expulsando y así tener claro si se produjo o no el aborto. Porque, de nuevo, la otra posibilidad de saberlo es hacer una ecografía posterior, pero que tampoco es obligatoria porque si tenemos claro que se expulsó el contenido uterino, que vimos el saco gestacional y que además después del proceso disminuyó el sangrado, podemos estar prácticamente seguras de que este aborto se completó. Ahora, si quedan dudas porque no vimos lo que teníamos que ver o porque persiste un sangrado que es abundante, ahí uno indica hacer una ecografía o ultrasonido posterior para, en el fondo, evaluar si hay restos o si este embarazo, por ejemplo, ahora es un aborto retenido o si este embarazo sigue su curso. ¿Ya? Pero es importante que, claro, esto imita el proceso natural y el proceso natural se hace de manera ambulatoria. Muchas mujeres presentan su aborto espontáneo en sus domicilios o cuando tienen algún aborto retenido, o sea que es un embrión que ya no tiene latidos. En los hospitales usamos el mismo medicamento, o sea, el mismo misoprostol, en las mismas dosis prácticamente y se les da su fármaco para que lo utilicen en su domicilio y puedan completar su proceso de aborto natural en domicilio. En este caso, la diferencia es que en vez de tener un embarazo sin latidos, todavía este embrión o feto tiene latidos y se hace de la misma manera en la casa, pero eh, comento esto de los abortos espontáneos para que quede claro que es lo mismo, ¿ya? No va a generar mayor sangrado que un aborto espontáneo que también sucede en el domicilio en la casa. Y lo otro es que como este fármaco es la versión natural, o sea, la versión sintética de una sustancia que es natural, no existe un examen para detectarlo. En el fondo, si ocupas, por ejemplo, las pastillas de manera sublingual, se van a absorber en la boca y no va a quedar ningún resto de la pastilla. Así que no hay ninguna forma de que, por ejemplo, si tienes que consultar porque estás con mucho dolor o porque te parece que es mucho el sangrado, o si te tienes que hacer una ecografía de control posterior, no hay ninguna forma en que los médicos o las matronas o una enfermera pueda saber que tuviste un aborto provocado, a no ser que se hayan usado las pastillas por vía vaginal y que al examinarte vean los restos de pastillas. Pero por eso también, una, porque es más eficiente, es menos incómodo y porque además no queda en el fondo evidencia, siempre recomendamos que las pastillas se ocupen de manera debajo de la lengua para evitar esto.
Así que también que esa es una pregunta súper habitual que es como, me van a pillar? Cuando si voy, si me pasa algo o si me asusto, porque también puede suceder, o sea, si estoy en mi casa, estoy haciendo el proceso, me asusto, me duele mucho, no sé qué hacer y quiero ir a la urgencia, quiero ir al hospital. Me van a detectar esto? Y la respuesta es que no, porque es completamente igual a un aborto espontáneo. Sí, y debería ser como tener como un tratamiento o acceso a atención de salud, igual cualquier mujer que está pasando por un aborto espontáneo. Esta es una cuestión incluso que a veces nosotras en Ayuda por Abortar, Safe to Choose, igual sinalizamos que va a ser igual a un proceso de aborto espontáneo, pero igual van a saber que tuviste como un embarazo, que está pasando por este proceso, ¿sí? A veces eso puede ser igual una cosa que, no sé, a veces para adolescentes o para alguien que como no ha compartido nada con la familia y a veces como eso va a envolver a alguna otra persona y todo más. Es importante que lo sepan de la misma forma, de hacer un ultrasonido, si fue muy reciente, precoce, igual puede se visualizar eso, pero de la misma manera puede decir no sabía que estaba embarazada, y que se puede pasar incluso para mujeres que no estaban con la intención de interrumpir un embarazo, ¿sí? Y esto que es importante y que los profesionales de salud también deberían como tener esto en mente, tener en cuenta que puede estar como atendiendo a cualquier persona y puede a veces estar como poniendo un juicio a una persona que incluso muchas veces podría estar como pensando quedarse embarazada y seguir con un embarazo y están como poniendo una otro tipo de situación porque la persona llega con un sangrado en primer trimestre del embarazo, ¿sabe? Y eso es muchas veces muy complicado igual, eh, muy complicado muchas veces. Sí, absolutamente. Otra de las preguntas que tenemos normalmente es si en este proceso de uso de pastillas, de sangrado, es cuánto tiempo me va a llevar que se complete el aborto, cuántos días o cuántas horas voy a tener de sangrado, y si junto con la medicación del misoprostol y la mifepristona, en el mejor de los casos podemos acceder a mifepristona y misoprostol, podríamos decir que hace cada una también, pero por ahí en la mayoría de los casos solamente tenemos acceso a misoprostol. Sí, también es necesario tomar un antibiótico, porque también Mm. hay mucho fantasma de que va a haber una infección, de que esa infección me va a dejar infértil en el futuro, no voy a poder tener hijos. Entonces muchas veces la gente toma antibióticos como eh, eh, por adelantado sin que haya habido ni siquiera algún síntoma de alarma que indique una posible infección. Entonces, resumiendo, ¿necesitamos alguna otra medicación aparte del misoprostol y la mifepristona para abortar? Sí, creo que hay como otras, incluso como hay miedo de hemorragia y todo más. Y hay otras medicaciones, incluso que muchas veces los vendedores como orientan. Y una cosa que es importante también de que las personas lo sepan, el misoprostol es una medicación incluso que es para tratamiento de hemorragia postparto. En las mismas dosis normalmente que son para tratamiento de aborto. Porque las personas a Claro, veces asocian como el misoprostol, que es el factor que va a causar el sangrado, mientras que el sangrado es provocado por el proceso todo de aborto que se pasa, ¿sí? Y no la medicación. Y la medicación misoprostol incluso va a tener como un cierto factor protector en ese sentido, de como prevenir, se utiliza como todas las dosis completas, de todo más, de las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, que incluso pone como una dosis a más para garantizar que es un procedimiento completo y no va a quedar incompleto. Es como un factor protector incluso, que es como una de las medicaciones que es más fuertes para el tratamiento de hemorragia postparto. Y muchas veces los vendedores como vienen como, ay, no, hay otras medicaciones que tampoco sé si las personas lo sepan que es como
Metergin, no Sí, sé cómo se dice acá, ergotrate, sí, todo más, metergine, oxitocina, uf, un montón toxina, meten. todo. El antibiótico viene también igual como, como el combo de ese paquete de todo para hacerse un aborto. Mientras que no, solamente las pastillas son lo que es necesario. Pero creo que me puedo igual, Sí. para no me quedar hablando todo, Dale. puedo comentar Sí, del antibiótico igual. con respecto al antibiótico, los antibióticos solo son necesarios cuando hacemos un procedimiento invasivo, que eso sería la aspiración. Porque en el fondo ahí nosotros vamos a introducir un instrumento dentro del útero y como la vagina y la superficie del cuello del útero es una superficie que normalmente tiene bacterias, claro, al introducir algo desde el exterior al interior del útero, tenemos el riesgo de, en el fondo, traspasar o llevar esas bacterias hacia el interior, ¿ya? Pero en el caso del proceso de aborto, eh, pasa lo mismo que con los abortos espontáneos. En el fondo aquí, como no estamos realizando ninguna intervención, no estamos poniendo ningún tipo de instrumento, ni en el cuello del útero, ni dentro del útero, no es necesario agregar antibióticos. Tampoco es necesario agregar estos otros fármacos que sugieren, porque resulta que el útero tiene receptores, ¿ya? Y los medicamentos se unen a estos receptores y por eso se producen las contracciones. Ahora, el útero pequeño del primer trimestre no tiene tantos receptores y los que más tiene son los que sirven para el misoprostol. Y por eso se ocupan dosis altas de misoprostol, para que pueda tener estas contracciones. Por ejemplo, la oxitocina, el metergin, nos sirven cuando estamos hablando de una hemorragia posparto, porque tenemos un útero ya de término en el que está lleno de receptores, porque es el útero que acaba de parir y que tenía toda, en el fondo estaba listo para tener las contracciones más fuertes de la vida, ¿ya? Pero aquí el único fármaco que es necesario es el misoprostol y el otro que nos puede servir es la mifepristona porque es contrarresta el efecto de la progesterona, que es una hormona también que todas las mujeres producimos todos los ciclos y que es la que mantiene el embarazo. Entonces facilita después que el útero esté como más receptivo al misoprostol, pero tampoco es estrictamente necesario. Y pasa esto con los traficantes y con los estafadores en que venden este pack para aumentar los costos en el fondo, para sacarle más dinero a las mujeres que obviamente en una situación de desesperación, si no conocen a nadie que haya abortado, si no tienen, no saben de ninguna red de acompañantes feministas o de personas que sepan sobre aborto, obviamente en su desesperación van a decir, bueno, lo más lógico es que voy a comprarlo todo para que esto resulte. Pero lamentablemente son fármacos que pueden generar más dolor, pueden generar otro tipo de complicaciones, en algunos casos de patologías crónicas, por ejemplo, y que no son para nada necesarios. Así que creo que es importante eso porque aquí lo único fundamental es el miso. Y el misotrol, cualquier persona puede buscar en internet la dosis que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ya que es el esquema que es más aceptado, que en el primer trimestre se ocupan 4 pastillas cada 3 horas debajo de la lengua, o sea, 12 pastillas en total, o si es que tenemos acceso a mifepristona, es una pastilla de mifepristona y después 4 pastillas de misoprostol al día siguiente. Nada más. Y obviamente esto se nos puede olvidar, pero la OMS tiene sus guías, están publicadas, es cosa de entrar a Google, buscar Organización Mundial de la Salud, aborto misoprostol y nos van a salir los esquemas y todo lo que sea extra a eso es completamente innecesario y son inventos de los traficantes para sacarle dinero a las mujeres. Sí, Ahí tenemos un comentario de Glossoli que dice que los traficantes también insisten en que los embarazos iniciales necesitan menos dosis, solo algunos comprimidos, y eso en realidad no es cierto. Si vamos a usar solo misoprostol dentro del primer trimestre, o sea, hasta la semana 13 con 6 días, o hasta la semana 13 o 12, bueno, variando, depende de quién lo tome, qué organización sea, siempre vamos a necesitar las 12 pastillas. Entonces, que lo dividimos en 3 dosis,
de 4 pastillas debajo de la lengua cada 3 horas, hablando de misoprostol. No porque tenga un embarazo de 5 semanas o de 6 semanas, bueno, entonces me tomo 6 pastillas, porque no necesito tanto. No, en realidad, como decía Luisa, como venimos diciendo, el misoprostol va a generar las contracciones para que el útero expulse el producto del embarazo, y después ese mismo misoprostol que viene en las dosis posteriores también va a frenar el sangrado en exceso. Ujú. Sí, Chicas, ya son es casi que las 8 de la noche. entendimiento que se pasa muy rápido. Sí, no sé si Instagram nos va a cortar, no sé qué va a pasar, Ahora, si vamos seguimos. cerrando nosotras. Yo creo que si eh, no hay más, no nos aparece ninguna duda o pregunta del público, podríamos empezar a despedirnos en caso de que Instagram nos corte. Sí, porque no sé cómo al final va a ser como ¡pum! Cortado, adiós. Sí. eh, no sé, tampoco sé cómo funciona, pero existe ese entendimiento que como hay. La cantidad de pastillas es igual a la cantidad de semanas mientras no. Es importante que sepan eso, como las organizaciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud, dividen como los esquemas y protocolos de acuerdo con trimestre del embarazo, no con la cantidad de semanas o días que pasan, ¿de acuerdo? Es como existe todo un esquema, y esa organización de dosis que existe de 4 dosis a cada 3 horas o otros esquemas que existen, es justamente porque hay estudios que dicen que ciertas maneras de administración demuestran más eficacia más grande que otras. Esta cantidad de dosis a cada, con un intervalo tal, es mejor. Sí. No nos ha como cerrado acá. Gracias, Igual Ilse, les quiero gracias por dejar, informar. dejar aquí bueno, a las compañeras que nos hayan estado viendo o que nos sigan en nuestras redes, que nosotras tenemos un correo en el que respondemos dudas. Nosotras, como les contaba al principio, somos una organización que entrega información, pero no somos una organización que venda medicamentos ni que nosotras mismas hagamos acompañamientos. Pero en el fondo, si tienen dudas sobre anticoncepción, sobre el uso de los fármacos para abortar o los cuidados que requieren durante o posterior a un aborto, nos pueden escribir y les vamos a contestar esas preguntas, porque a nosotros lo que nos interesa es que las personas que o acceden a algún servicio de aborto o que quieren evitar un embarazo con métodos anticonceptivos tengan la mejor información posible. Y lo que vemos es que lamentablemente desde el punto de vista educacional no tenemos educación sexual, entonces las personas llegan a la adultez sin saber cómo se ocupan los anticonceptivos, sin saber cómo bien qué hacer durante un embarazo o si quieren evitar Sí, sin saber bien interrumpir cómo un funciona su propio embarazo. cuerpo. Exacto, entonces nos interesa mucho la información y por supuesto que además esta información sea segura. ¿Ya? Y por eso que también les referíamos que nos guiamos por eh, guías o protocolos que están validados en organizaciones de ginecología y de obstetricia a nivel mundial. Y como decía previamente, estos protocolos son así porque durante muchos años, ya desde el año 80 en adelante, se ha estado estudiando cómo funciona el misoprostol, en qué cantidad, en qué frecuencia tiene que ser usado para que el proceso sea lo más eficiente posible. Entonces, por eso que se ocupan estas dosis en específico y estas formas de administración. Entonces, recalcar que lo más eficiente es el uso vía sublingual y en estas 3 dosis de 4 pastillas cada vez. Y en el caso que tengamos la suerte de tener mifepristona, es una pastilla de mifepristona y al día siguiente, o sea, 24 horas después, las 4 pastillas de misoprostol también debajo de la lengua.
Ujú. pero que no es necesario hacer ninguna otra cosa, es un proceso completamente seguro, imita el proceso natural, no genera problemas de fertilidad posterior y lo más importante en nuestros contextos es que si se hace en clandestinidad no existe ninguna forma de detección. O sea, nadie va a detectar que te provocaste un aborto con medicamentos eh, si es que se hace de esta manera. Ujú. Perfecto. Buenísimo. Y bueno, aclarar Buenísimo. incluso que eso de hacer de manera autónoma, que es que se propone incluso en Argentina, el modelo que está ahora de hacer en su casa, domicilio y todo más, igual es con base de estudios y protocolos de la Organización Mundial de la Salud que dice que esto es un procedimiento seguro de hacerse en casa de manera que está informada y todo más de los síntomas y signos de alarma que pueda como manifestar y todo. Pero es un procedimiento, si hecho de la manera recomendada, es muy eficiente y muy seguro de hacerse en casa hasta las 12, 13 semanas de embarazo. Y igual, Sí, ¿qué más? nosotras también recomendamos si tienen dudas, consultas y no conocen alguna organización local que las pueda ayudar, se pueden meter y si el único recurso es internet, se pueden meter a safetochoose.org o ayuda para abortar y ahí pueden recibir información desde el robot, desde el chatbot o hablar con una consejera en vivo consejeras como Luisa o como yo, estamos vivas, somos personas, muchas veces nos preguntan si somos personas, sí, somos personas, y Somos. respondemos, estamos capacitadas para hacerlo, tenemos mucha experiencia y sí hacemos el acompañamiento pre, durante y post el aborto, no solamente aborto con pastillas, sino también brindamos información de abortos quirúrgicos o la aspiración, o sea, de todos los métodos seguros de aborto. Y también damos información de qué no es un método seguro, así que también las invitamos. Y posiblemente si no conoces a nadie en tu región, en tu ciudad, en tu provincia, en tu estado, y te comunicas con nosotras vamos a decirte, bueno, en Chile, comunícate con esta organización. En Brasil puedes comunicarte con ellas, en Perú puedes comunicarte con ellas, en Colombia, en Argentina, porque tenemos nuestra red extendida por suerte por toda América Latina y por el mundo, así que te vamos a dar información de organizaciones seguras y confiables con las que te puedes comunicar. Perfecto. Y además que pensar en esto, en esta articulación en red que hacemos, independiente del contexto legal que hay en cada país, eso es una reducción de daños, ¿sí? Y reducción de riesgo para las mujeres, porque el problema de ese proceso de aborto que está en la clandestinidad todavía está en hacerse procedimientos que no son seguros. Y no porque el procedimiento en sí no es seguro, es que muchas veces la información está en la mano de estafa, de todo más, y no van a brindar como informaciones seguras y todo más. Y es importante tener acceso, creo que nosotros como organizaciones de profesionales de salud somos ese link entre la posibilidad de tener acceso a una información segura en salud con la población y la audiencia que estamos como brindando atención y todo más. Y eso que es más lo importante de todo, creo. ¿Cierto? Fue buenísimo, chicas. Sí, gracias compañeras por esperemos que tengamos todas un buen 28 de septiembre y Y que el aborto sea legal, seguro y gratuito para toda América Latina, pronto, sin sí, restricciones, que sea voluntario. sí, Sí, es lo que exacto. todas esperamos. Perfecto. Seguimos luchando siempre y juntas. Sí. Bueno, chicas, muchas gracias a Muchísimas ustedes gracias. también. Muchísimas gracias. Buenísimo estar con vos. Y sí, bueno, ahí cualquier cosa nos escriben a nuestras redes y vamos a estar respondiendo cualquier pregunta que necesiten. Perfecto. Eso. Gracias, Romy. Buenas noches, un Buenísimo. beso grande. Buenas noches. Muchas gracias, chicas. Chao. Chao a Chao, chao. A todas. todos los que participaron, muchas gracias por participar.